quién? Con Delvis Durán. Saludos amigos, ¿quién es quién? Por Luna TV, Canal 25. Como siempre, las gracias a esos televidentes fieles, fijos ahí con quién es quién. Mello, ¿y qué fue lo que pasó con Luis Polonio? Las Águilas Cibaeñas se destaparon con un tweet, con una publicación en redes sociales, despidiendo a esa gloria, al mejor de esta liga, Luis Polonio. ¿Cuántos campeonatos le ha dado ese señor? Le dio ese señor a Águilas Cibaeñas. Ahora, y Águilas Cibaeñas, en un mensajito en redes sociales, lo despidieron. Es verdad que el equipo, la gerencia, no puede estar atada a Luis Polonio. Quizás en el rol que estaba fungiendo Luis Polonio dentro de la directiva, dentro del equipo, ya había cumplido su rol, su etapa. Quizás Luis Polonio ya no estaba rindiendo, no era beneficioso para el equipo. Todas esas cosas yo se las puedo comprar. Ahora bien, despedir a Luis Polonio por redes sociales. Después, horas después, Luis Polonio reaccionó. Y reaccionó diciendo que le preguntaran a Carlos Gómez. Y es Carlos Gómez el individuo que tiene la autoridad para cancelar a Luis Polonio. Usted podrá decir, mire que Luis Polonio es un cabeza caliente y tiene unos conflictos ahí en el equipo. Pero a Carlos Gómez lo sacaron de las grandes ligas, a Carlos Gómez lo sacaron del béisbol de las grandes ligas por cabeza caliente. Carlos Gómez toda la semana lo expulsaban. Toda la semana estaba expulsado Carlos Gómez. Lo expulsaban los umpires. Y tenía problemas con los managers. Tenía problemas con los equipos. Tuvo problemas en los Mets y problemas en Minnesota por cabeza caliente. Entonces, ¿es Carlos Gómez el culpable de la salida de Luis Polonio? Pero cuando usted me pone esos dos en sus aportes a Águilas Cibaeñas, ¿y quién es Carlos Gómez para sacar a Luis Polonio del equipo? Pero Carlos Gómez no aportó nada a Águilas Cibaeñas. Nada. Los aguiluchos no tenemos nada de agradecimiento a Carlos Gómez. ¿Quién es Carlos Gómez? ¿Quién es Carlos Gómez? ¿Quién es Carlos Gómez? ¿Qué es lo que ha aportado a este país, al béisbol, Carlos Gómez? ¿Quién es Carlos Gómez? Pero Carlos Gómez lo que yo hablando ahí, tonterías en redes sociales, en Instagram. ¿Cuál es el reconocimiento público de Carlos Gómez? Entonces es el tipo que saca a Luis Polonio de Águilas Cibaeñas. Por el que debería irse Carlos Gómez. Junto a Vitico García Suet y junto a Fabio Jorge. Esos son los que deberían irse de Águilas Cibaeñas. No Luis Polonio. No Luis Polonio. Reitero. Yo puedo estar consciente que ya Luis Polonio no estaba aportando en el equipo. Oye, pero tú no lo sacas así. Tú no lo cancelas por redes sociales. Ya Luis Polonio lo retiraron. Esa camiseta número 22 está retirada ahí. Los números de Luis Polonio en la liga están ahí. Y se le rindió homenaje a Luis Polonio al más alto nivel. Pero tú, si está haciendo daño ahí en el terreno con los muchachos, tú lo sacas del terreno y lo mandas para las oficinas. Que él cobraba un buen salario. Oye, pero lo que más hay en las Águilas Cibaeñas es botellas. Todos tienen un lujoso salario. Todos un lujoso salario. Un grupo de botellas en Águilas Cibaeñas. ¿Y qué hace que tú sacas a Luis Polonio? Si te está haciendo daño en el terreno, tú lo sacas de ahí y lo nombras, lo de asesor, como sea, tú lo pones de asesor y lo sacas al terreno. Pero tú no lo cancelas por redes sociales.
a una gloria como Luis Polonia, lo que representa a Luis Polonia para la fanaticada aguilucha, tú no le haces eso. Y más por un tipo que se llama Carlos Gómez, que no ha aportado nada a Águilas Cibaeñas. Ese Carlos Gómez no aportó nada a Águilas Cibaeñas, ni aporta nada. Y no se le conoce como un coach valioso, como un gerente valioso, ni fue pelotero en Grandes Ligas valioso. Lo sacaron del béisbol, un muchacho joven, por su temperamento, por su comportamiento, lo sacaron del béisbol. Ese es el hombre. Entonces, cuando usted mire el historial de las Águilas Cibaeñas, ¿y dónde están las glorias de Águilas Cibaeñas? Por Alberto Castillo salió corriendo. Miguel Tejada se fue, volvió y se fue, corriendo. Félix Fermín, corriendo. Tony Peña, que ha sido el más agradecido de todos y el más sacrificado de todos. Fíjense lo que le hicieron al hijo de Tony Peña, a Francisco el año pasado. O sea, eso es lo que es el mensaje que le estamos enviando a la sociedad, a los aguiluchos, que ahí hay un grupo de malagradecidos en Águilas Cibaeñas. Un grupo de malagradecidos que ponen una balanza a Carlos Gómez y a Luis Polonia, en la misma balanza. En la misma balanza a Luis Polonia contra Carlos Gómez, que yo quiero que me digan qué ha hecho Carlos Gómez por Águilas Cibaeñas o qué ha hecho Carlos Gómez por el béisbol. Hablar estupideces en Instagram. Eso es lo único que ha hecho Carlos Gómez. Y me perdona, no es nada personal. Solo comparo. Solo hago la comparación. Porque Luis Polonia dice que le preguntan a Carlos Gómez. Y fue Carlos Gómez que lo mandó a sacar. O sea, Carlos Gómez vale más que Luis Polonia en el equipo. Yo no soy cronista deportivo, ni mucho menos. Pero cuando toca hablar de béisbol lo hablo. El juego de estrellas. 10 dominicanos van para el juego de estrellas. Pero la fanaticada dominicana no está en eso. Sino que dejaron a Juan Soto fuera. Pero Juan Soto lo dejó la fanaticada. Los dominicanos hoy no deberíamos estar llorando porque dejaron a Juan Soto fuera. Ustedes lo que debieron fue votar. Juan Soto no sacó 2 millones de votos porque los dominicanos no votaron por él. ¿Dónde estaban los dominicanos? No votaron. Y hoy están llorando, no votaron. Ah, como suplente. Ajá, como suplente. Son los peloteros y los coaches que eligen. Y eligieron a otros por encima de Juan Soto. Eligieron a Tati Jr. por encima de Juan Soto. Tendrán sus razones. Pero Juan Soto se quedó fuera porque ustedes no votaron. Ahora hay 10 dominicanos que van. Vladimir Guerrero Jr., Ramírez, el de Cleveland, tercera base, Manny Machado y Ketel Martes. Esos son los estelares, los que van a abrir. Como suplente, Eli de la Cruz. Es un fenómeno ese muchacho. Willy Peralta, hay un grupo. Pero de los suplentes, Eli de la Cruz, el que más destaca. Y qué bueno. También está el señor dominicano de los Astros de Houston. Por una gritería con Juan Soto. No tuvo los votos. Porque Juan Soto es verdad que está teniendo una extraordinaria temporada, pero se incendió ahora el último mes. Fue en julio que batió. Antes de julio estaba por debajo, estaba pobre. Fue en julio que se incendió. No podían premiarlo por julio nada más. Pero bien, vamos a lo que vinimos. Hay un mensaje de la iglesia. La iglesia en este país, el episcopado, cuando quiere meter sus narices, pues la conferencia del episcopado siempre emite unos comunicados. Y en este comunicado de la conferencia del episcopado solicitan a las autoridades, al gobierno dominicano, a migración
no convertir los hospitales en puntos de migración. Y yo pudiera estar de acuerdo con la Iglesia Católica en que los hospitales no deben ser convertidos en control migratorio. El control migratorio debe estar en la frontera. Pero les diré algo a los de la iglesia, a ese episcopado dominicano. Y ustedes no han notado la baja de las parturientas haitianas en los hospitales. No, al revés. Y ustedes, Iglesia Católica, aquí en el país, no se dieron cuenta que las dominicanas no iban a las maternidades en este país, no iban a los hospitales, que las dominicanas tenían que ir a las clínicas y pagar 30,000 pesos por una cesárea, si tenían seguro. Si no tenían seguro, ya ustedes saben cuánto vale eso. ¿No lo notaron ustedes? ¿Y cuál es el comunicado? ¿Dónde está el comunicado de la Iglesia Católica refiriéndose a que las parturientas dominicanas ya no podían ir a los hospitales porque las camas estaban ocupadas por parturientas haitianas? Las dominicanas no iban porque el servicio en los hospitales es malo o porque las dominicanas están bollando en dinero. No, las dominicanas no iban a las maternidades porque no habían camas, porque las camas las ocupaban las parturientas haitianas que venían desde la frontera, desde Haití venían en un taxi, en una ambulancia, a parir a los hospitales, por ejemplo aquí en Santiago. Y todas las camas llenas de haitianas. Y no estoy haciendo comentarios porque yo soy racista, porque no quiero saber de negros, no. Llenas de haitianas. Y las dominicanas no iban porque no había camas. Entonces las dominicanas tenían que ir a clínicas, hacer un lío, hacer un préstamo para pagar una cesárea en una clínica. Y el presupuesto de los dominicanos consumiendo a las haitianas en los hospitales. Entonces aquí hay una decisión. Esta decisión del gobierno dominicano ha alejado un poco a las parturientas haitianas. No es que no están viniendo las parturientas, ya están viniendo, pero menos. Entonces, cuando las dominicanas se dieron cuenta que ya las maternidades están limpias, que ya las camas están vacías, y se va a escuchar feo, pero así piensan muchos, ya no hay negras ahí. Y no por el color, sino porque llegan ahí sin un estudio, sin una revisión, porque las haitianas llegan ahí sin ningún tipo de revisión, sin un bulto, que tienen que salir las enfermeras y los médicos a comprarle pañales, a comprarle biberones, porque las haitianas llegan sin nada, sin una ropita que ponerle a la criatura. Llegan ellas a los hospitales. Y adivinen a quién le quitan, salen las enfermeras y los médicos a pedir un biberón a las dominicanas, y a pedirle una ropita, y a pedirle un pañal. Si no, tienen que ir a comprarlo, porque van a nacer una criatura, nació una criatura. Entonces esto abrió, y las dominicanas están regresando a las maternidades. Están regresando a recibir su servicio para el que todos los dominicanos aportamos. Entonces a la iglesia, si ellos quieren que reciban a las haitianas allá en la iglesia y que pongan una partera en las iglesias, pero yo estoy de acuerdo con esas medidas. Porque esas medidas están alejando un poco a las haitianas. Además, quizás dejan de parir tanto esas haitianas, que paren 5 y 6. Son curíes las haitianas pariendo.
Ustedes esas haitianas, dos muchachitos caminando, embarazadas y uno en el hombro, dándole la teta. 4 y 5 son curíes pariendo. ¿No? Quizás ahora se controlan. Porque ya no tienen ahí un hospital gratuito. Ya si llegan ahí van presas y van deportadas. Quizás se controlan ahora. Quizás no paren tanto. Lo que la Iglesia Católica debería estar haciendo es orientando a esas haitianas a no parir tanto. No decirle a las autoridades, no solicitarle a las autoridades, no convertir los hospitales en puntos de control migratorio. Eso está correcto. Y no soy racista, no soy antinegro. Y estoy de acuerdo, si la haitiana llegó al hospital hay que atenderla. Hay que atenderla. Y aquí me he opuesto y me voy a oponer siempre a que una haitiana que parió, que acabando de parir la monten en una camiona y se la lleven para Haití. Eso no es un abuso. Yo con eso no estoy de acuerdo. Ahora, yo sí estoy convencido y yo sí lo he visto. Y ahí andan las estadísticas que las están dando las autoridades. Después de esas medidas, ¿cómo bajaron las estadísticas con las parturientas haitianas? ¿Dónde están pariendo las haitianas? Yo no sé. Pero de que han bajado las estadísticas, han bajado. De que han bajado, han bajado. Y ustedes verán cómo van a dejar de salir preñadas las haitianas, que son curíes. Son curíes. Porque la pobreza va relacionada con eso, con tener muchos hijos. Los únicos ricos, millonarios que tienen muchos hijos es Amelia Vega y Al Horford, que van para 6. Pero después de tener muchos hijos, eso va relacionado con la pobreza. Tener 7, 8 muchachos, eso va relacionado con la pobreza. Porque una familia, papá y mamá que trabajen, no pueden tener 5 y 6 muchachos. ¿Cómo lo van a educar? No es la alimentación, eso es lo de menos. Es educarlo. Díganmelo a mí. Que tengo uno y tengo que partirme en 2 para educarlo. Y tengo uno nada más. No, las haitianas, como no lo educan, como hay que darle todos, son curíes pariendo. Y eso va relacionado con la pobreza. Lamentablemente. Así que la Iglesia Católica, dicen los muchachos en el barrio, rueden durísimo. Vámonos a la pausa. ¿Quién es quién? Con Delvis Durán.